Soy el Padre Santiago de nuevo con ustedes, un saludo cariñoso para todos. Hemos hablado últimamente dentro de este programa de Sabiduría, Ciencia y Fe de un punto que era muy importante y que he querido recalcar y que lo vuelvo a recalcar ahora, y es que si ustedes se fijan en la historia de las religiones, se darán cuenta de que la única religión que acepta la razón, cuida la razón, hace madurar la razón, fomenta la razón y no la descuida, la admite y juega con ellas, es precisamente la religión católica. Hemos visto cómo el protestantismo, con Lutero a la cabeza, pisotea la razón, la llama prostituta del diablo, y piensa que la razón no hace más que destruir la fe, y que no se puede tener una fe auténtica si no es pisoteando y prescindiendo por completo de la razón. En las demás religiones no llega a esto porque ni siquiera se plantean el problema de la razón. Simplemente las religiones tienen un poco sus creencias, no les dan ningún sentido razonable, ni en principio las razonan, simplemente las tienen, pero la única religión que verdaderamente ha defendido a lo largo de toda la historia la razón, tanto cuidándola para que no se extralimite como para que no se decaiga, es la religión católica. Y parecido sucede con hecho que es el que vamos a tratar en el día de hoy. Hoy vamos a tratar el tema de la fe como madre de la doctrina social de la Iglesia. Y quisiera hacer una advertencia muy importante. Así como con la fe decíamos que quien verdaderamente la acepta y la defiende es la Iglesia Católica, es nuestra madre la Iglesia Católica, la única que en la historia de las religiones tiene una auténtica y verdadera estructurada doctrina social, de la cual vamos a hablar hoy. Y me interesa porque la vida cristiana, como sabemos, no solamente se preocupa del individuo como tal, de la persona concreta como tal, sino que además de las relaciones sociales y de el bien común que esa persona puede o puede no realizar en la sociedad. Por eso, hoy vamos a empezar a tratar de un tema sumamente importante que todos los católicos debemos tener muy claro, porque yo me atrevería a decir que es no solamente un tema para conocer, sino sobre todo un tema para vivir, para explicar y para realmente llevarlo a la práctica. Quisiera recordar que hoy en este mundo en el que estamos ahora, en el que se ha hablado en estos últimos años mucho del crepúsculo de las ideologías, de la muerte de la cultura occidental, del fin de la modernidad, de ese callejón sin salida en el que está lo que llamamos la posmodernidad, yo diría que es la hora de la doctrina social de la Iglesia. En estos momentos de subversión radical de los valores, es más necesario que nunca conocer primero, para aplicar después, los principios y la doctrina de la Iglesia, social de la Iglesia, porque estoy convencido, y la historia nos lo demuestra, que sin ellos es imposible establecer un orden social justo en los pueblos y entre las naciones. En estas horas de crisis y de búsqueda de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden político, socioeconómico, llámalo como ustedes quieran, es vital el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Esto no quiere decir de ninguna manera que en ella vamos a encontrar una formulación, una solución concreta de los complejos problemas de nuestra sociedad, porque no es esa la finalidad de lo que llamamos doctrina social de la Iglesia. Lo debería ser de la prudencia política de los gobernantes, en conjunto con la colaboración leal de los gobernados. Ni una ni otra se dan hoy por hoy en la mayoría de los pueblos, ni cristianos, ni tampoco mucho menos en los no cristianos. Por eso, la doctrina social de la Iglesia, como vamos a ver, no se mueve ni en el nivel exclusivamente teórico, ni tampoco en el nivel completamente práctico, sino que es un verdadero puente entre los principios que hay que aplicar en la sociedad y luego la libertad que cada uno de nosotros tiene para aceptar esos principios y saberlos conjugar en nuestras relaciones sociales con los demás. A caballo entre los dos ofrece la seguridad de los principios con los que personalmente cada quien deberá comprometerse llevándolos a la práctica. Por eso, lo vuelvo a recordar, la doctrina social de la Iglesia no se mueve ni en el nivel exclusivamente teórico, ni en el nivel puramente técnico o político, en el sentido inmediato de la palabra. Vamos a empezar por definir, conviene que sepamos de qué vamos a hablar. Hemos hablado de que se trata de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué
¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia es un conjunto de principios de reflexión, de criterios de juicio y de directrices para la acción que nuestra Madre, la Iglesia, con su magisterio, o si prefieren, a través del magisterio de la Iglesia, se nos ofrece a todos los hombres, presbíteros y laicos, a todos los hombres, para que podamos configurar una sociedad más humana, una sociedad más cristiana. Esta definición la pueden encontrar ustedes en el número 72 de la instrucción de la Congregación de la Fe sobre la libertad cristiana y la liberación, el documento primero en el cual se frenaba los excesos, se condenaba los excesos equivocados de la teología de la liberación de tinte marxista. Vamos a explicar un poquito esto que hemos venido comentando. Hablamos de que la doctrina social de la Iglesia ofrece principios de reflexión. Principio, ¿qué es un principio? Lo decía Aristóteles, id a quod aliquid procedit quocunque modo. Un principio es aquello de lo cual algo de alguna manera continúa. No es lo mismo que causa. La causa produce un efecto. El principio es más amplio. Por ejemplo, la persona que va marcando la pauta en un desfile, por ejemplo, o en las Olimpiadas habrán visto que el representante del país entra con la bandera del país y va caminando en principio, pues no es la causa, evidentemente, de los que van detrás, pero es el que indica una dirección. Bueno, los principios a veces serán causas, a veces no lo serán, pero en principio la Iglesia social, la Iglesia en su doctrina social, tiene una serie de principios que son básicos para luego poder desarrollar todos los elementos que, conjugados en la vida social, permitirán un establecimiento del bien común, que es el fin de toda sociedad, conseguir el bien común. Principios de reflexión. Por ejemplo, son principios de reflexión el principio de solidaridad, el principio del bien común, que luego os analizaremos, el principio de subsidiariedad, que es importantísimo en la vida social, solidaridad, subsidiariedad. Todo esto son principios del bien común. Vamos a verlos, los analizaremos un poquito después, pero de momento que quede claro que hay unos principios que son sustantivos en el sentido de fundamentales de todo lo que viene después. Junto a esos principios de reflexión, la doctrina social de la Iglesia nos ofrece lo que podemos llamar criterios de juicio. ¿Qué es un criterio? Un criterio es un canon, es un camino, es un cauce. Criterios de juicio. El juicio es una operación del entendimiento por la cual se afirma algo de algo, pero para afirmar algo de algo tengo que saber lo que es algo y aquello de lo que confirmo. Bueno, la Iglesia nos da también criterios de juicio que permiten condicionar, o mejor dicho, denunciar las condiciones de la vida que atentan contra el individuo, contra el bien común de la sociedad. Y al mismo tiempo hemos visto en la definición cómo también se nos habla de directrices para la acción. Una vez que tengo los principios de juicio, los criterios de reflexión, tiene que venir la acción. De nada serviría una doctrina que se quedara marginada, cristalizada, cartonada en la mente y que luego no se llevara a la realidad. No, la doctrina social de la Iglesia intenta llegar a la realidad, aterrizar esos principios, esos criterios que los hemos estudiado y hemos visto por la historia y hemos visto por la eficacia que tiene en la práctica, que hay que ponerlos en práctica, entonces nos decidimos a llevarlos a la sociedad. Y de esa manera luchamos para que haya una buena vida común y en común dentro de las sociedades que hoy por hoy, como nos damos cuenta, estamos muy lejos de disfrutar. Hay muchísimos problemas, por ejemplo, esas directrices para la acción tienen que decir, vamos a ver, yo no puedo utilizar la mentira, yo no puedo utilizar la corrupción, yo no puedo utilizar el despotismo, la fuerza. Por tanto, a la hora de aplicar, yo tengo que tener en cuenta que hay medios que son lícitos y medios que son ilícitos. Por ejemplo, en la lucha por la justicia no puedo atropellar la libertad ni tampoco la dignidad de las personas con las que voy a entrar en conflicto. En la elección de la revolución, pues ya sabemos que la guerra justa, o no tan justa,
Por ejemplo, la antigüedad habló en algunas ocasiones de que había que matar al dictador, se podía matar al dictador, pero el juicio de matar al dictador no puede ser un juicio privado, tiene que ser alguien que en la sociedad esté convencida de que la única forma de salvar la vida de esa sociedad sería precisamente aniquilando a ese dictador. Eso ya en el siglo XVI, la doctrina social de la Iglesia, que entonces no se llamaba así, pero había establecido los principios de la guerra justa y también de cómo remover al tirano. No es eso el momento, pero de momento vamos a ver qué queremos decir cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia. Vamos a analizar estas tres palabras. ¿A qué llamamos doctrina? Generalmente se entiende por doctrina un conjunto de verdades susceptibles de ser transmitidos por la educación, por la enseñanza, por el magisterio. Es decir, que se trata, cuando se habla de doctrina, por ejemplo, se habla doctrina de la Iglesia, pero se habla también doctrina del marxismo, o doctrina del liberalismo, o doctrina de la fenomenología. Es decir, son verdades o supuestas verdades, se dan por verdades, con las cuales se piensa que se puede organizar la sociedad. Ya veremos que hay verdades que no son tan verdades, se entiende. Hay verdades que parecen verdades, por ejemplo, hablar de la verdad del marxismo es una contradicción. El marxismo es una contradicción en sí misma, pero no es ahora el momento de verlo. Entonces, doctrina, conjunto de verdades susceptibles de ser comunicadas mediante la enseñanza. En la doctrina social de la Iglesia tenemos un conjunto formidable, estupendo, maravilloso, que falta en todas las demás religiones, a diversos niveles. Vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, en la doctrina social de la Iglesia nos encontramos con unas verdades que podemos llamar dogmáticas. luzcatólica.com. Ya explicaremos esto. ¿Qué es esto? Que, como es doctrina de la Iglesia, no lo olvidemos nunca, y lo adelanto, por si hay alguna duda, la doctrina social de la Iglesia es teología, además de ser ética, es teología, es decir, cuenta con verdades que las aprendo de la teología, de la revelación de Dios, de la enseñanza que con la cabeza intento explicar las verdades que me da la revelación de Dios. Por ejemplo, la existencia de Dios. La doctrina social de la Iglesia es teocéntrica, empieza admitiendo la existencia de Dios, empieza afirmando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, empieza afirmando la inmortalidad del alma, en contra de todos los materialismos, y todo esto son datos que están tomados directamente de la revelación, de la Sagrada Escritura y de la tradición. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? ¿Qué tipo más de verdades son las que la doctrina de la Iglesia nos enseña? Verdades que podríamos llamar ético-ascéticas. Es decir, todos nos damos cuenta de que un hombre que se quiera realizar tiene que tener el control de sí mismo. Si soy un borracho, si soy un mujeriego, si soy un golpeador, si soy... No, ¿cómo voy a hacer? No hay una sociedad de borrachos, no hay una sociedad de bárbaros, no. Eso es lo contrario de una sociedad. Entonces, la visión cristiana de la vida incluye un núcleo ascético quiere decir de control, de fortaleza, para corregir las imperfecciones que ha dejado en mí la huella del pecado original, ineludibles. No puede haber una sociedad en la que no haya hombres sacrificados, hombres mortificados, hombres austeros, hombres con espíritu de servicio, hombres que sepan valorar la verdadera pobreza, la verdadera continencia, la verdadera justicia. Hablar de verdadera justicia es una contradicción. La justicia o es verdadera o no es justicia, que quede claro. Ningún hombre, ni pagano ni no pagano, deja de experimentar a diario las limitaciones que tenemos, por ejemplo, para levantarnos, o para llegar puntual al trabajo, o para sonreír a una persona que no nos cae tan bien. Ningún hombre deja de experimentar lo que llamamos herencia del pecado original. Podemos armarnos bolas sobre qué es el pecado original, no es el tema, es un tema teológico. La teología me enseña que ha habido un pecado original, una especie de explosión atómica que ha dejado la raza humana bastante deteriorada y que ha sido salvada por la gracia de la cruz de Jesucristo. Esto es un dogma que tiene su demostración teológica y que ahora no es el momento, pero sí, la doctrina social de la Iglesia acepta estas verdades que forman parte de la doctrina teológica, y porque forman parte de la doctrina teológica, forman parte también de la doctrina social de la Iglesia. Junto a esto, todos sabemos pues, que la herencia del pecado es tristísima, y todos sabemos que es necesario ejercitar las virtudes.
las virtudes humanas, también, pero también las sobrenaturales. Es decir, todo ser que quiera ser un hombre realmente hombre, no un aprendiz de hombre, no un hombre narcotizado, deteriorado, adormilado, atontado, no. Un hombre sabe que tiene que controlarse y sabe que necesita ejercitar las virtudes, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, virtudes cardinales que son el cardo, el fundamento de todas las demás virtudes. Y junto a eso hay una cosa muy importante, la palabra es un poco rarita, probablemente ustedes no la han oído, porque es propia de la filosofía que estamos hablando ahora, que es la etopeia. ¿A qué se llama etopeia? Etopeia es lo mismo que retrato. ¿Retrato de qué? Del hombre actual. Si quiero formar una sociedad, la sociedad está formada por un conjunto de hombres. La sociedad no es la población. El pueblo de México no es la población de México. La población de México son 114 millones de habitantes o 120 millones, los que haya. Pero el pueblo de México es la unión que esos millones de hombres tienen por la religión, por la cultura, por la tradición, por todas las cosas propias, el tipo de comida, en fin, todo esto, la cultura, en definitiva. Entonces, una cosa maravillosa es que la doctrina social de la Iglesia nos ha dejado un retrato del hombre contemporáneo con sus grandezas y con sus limitaciones, con sus angustias y con sus esperanzas. La doctrina social de la Iglesia contiene una maravillosa pintura del hombre actual. Y digo del hombre actual porque propiamente calificamos de doctrina social de la Iglesia ya estrictamente estructurada, pues a partir de la que se va desarrollando, como veremos, a partir de León XIII. No quiere decir la Iglesia siempre ha tenido una doctrina social, pero no la tenía, diríamos, estructurada, no lo tenía como materia para enseñar, tenía como principios que enseñaba, por supuesto que sí, pero no como un libro ordenado para ser enseñado, ¿no? De hecho, sabemos muy bien que después del Concilio Vaticano II tenemos también ahora un compendio de doctrina social de la Iglesia, y veremos que había ya documentos, textos antes del Concilio Vaticano II. Y por último, otro punto importantísimo de la doctrina social de la Iglesia es un juicio sobre las ideologías. Todos los grandes sistemas ideológicos, filosóficos, jurídicos, económicos, están analizados por la doctrina social de la Iglesia. Cualquier lector, cualquier persona que me esté oyendo, sea creyente o no, podrá juzgar de la objetividad con que la doctrina de la Iglesia juzga, en el sentido bueno de la palabra, el liberalismo, el socialismo, el comunismo, el capitalismo, el totalitarismo, las dictaduras, y podríamos seguir con la fenomenología, con el estructuralismo e incluso con las ideologías que llaman modernas, posmodernas o posmodernidad. El lector se dará cuenta de cómo realmente cuando uno ve todo esto, yo creo, a mí me pasó también que cuando empecé a estudiar la doctrina social de la Iglesia, ya detenidamente, punto por punto, me fui dando cuenta de que era una doctrina que adquiría era un cuerpo doctrinal verdaderamente impresionante. Esto es lamentable ver el enorme desconocimiento que, a pesar de que no hay papa desde León XIII que haya exigido y haya pedido en los colegios, en las universidades, una materia que sea doctrina social de la Iglesia, nos hemos lavado las manos. Los católicos y los no católicos, en los colegios católicos y en los no católicos, los que no son católicos, no tienen doctrina social de la Iglesia, no tienen por qué estudiar, pero nosotros sí. Y a pesar de todas las indicaciones y de las que se han hecho después del Concilio Vaticano II, pregunten ustedes, ¿algún alumno suyo se han tenido una clase de doctrina social de la Iglesia en su escuela, privada o pública? Y se darán cuenta de que no. Esto es una canallada, es una especie de suicidio intelectual, porque hemos dejado sin estudiar lo que yo llamo la gran catedral o una de las grandes catedrales del pensamiento teológico cristiano, que es la doctrina social de la Iglesia. Es una verdadera catedral, y cuando digo catedral es algo que en cierto modo trasciende la figura que tenemos habitualmente de las cosas, ¿no? Ante una catedral nos quedamos extasiados, aunque no sea catedral. ¿Cuánta gente que ha pasado por Barcelona o que ha visto en películas todos estos estudios que están haciendo sobre la Sagrada Familia, comentan cómo la gente en cuanto entra, ahora que no está acabada todavía, en cuanto entra y se encuentra con eso, levantan la cabeza y sean japoneses, chinos, indonesios, musulmanes, se quedan extasiados
como diciendo, aquí pasa algo, aquí hay algo que no me puedo explicar. Es la maravilla de la creación cuando el hombre sigue los dictámenes de Dios. Por eso me atrevo a llamar una verdadera catedral del pensamiento a la doctrina social de la Iglesia. El que me está escuchando, la persona que me esté escuchando, debe tener presente que así como las verdades dogmáticas son inmutables, los criterios prácticos de aplicación inmediata constituyen un sector de la doctrina social de la Iglesia que tienen una cierta transitoriedad. Valen aquí, valen ahora, pero pueden perder su fuerza normativa al variar las circunstancias de aplicación, porque la sociedad va cambiando, los individuos vamos cambiando, los principios fundamentales no cambian, pero la aplicación de esos principios sí puede cambiar. Por ejemplo, en el mundo en el que vamos a imaginar que todos los pueblos estuvieran ya desarrollados. Hoy sabemos que hay pueblos superdesarrollados, desarrollados, en desarrollo e infradesarrollados, ¿no? Hacen clasificaciones los sociólogos y esto es una realidad. Evidentemente, en un pueblo que esté superdesarrollado no tendría mucho sentido hablar de la Populorum Progressio, porque la Populorum Progressio se escribió por un papa que determina un determinado problema de la sociedad y da indicaciones, principios, para que los hombres que están metidos, inmersos en esa sociedad, lo arreglen, ¿no? En ese sentido, digo que la aplicación puede ser no siempre la misma. En un mundo en el que no hubiera pueblos desarrollados, no tendría ya la aplicación el juicio de Populorum Progressio sobre los pueblos en desarrollo. En cambio, tienen valor permanente su juicio sobre el egoísmo, en ese documento, su juicio sobre la codicia, sobre la falta de pobreza cristiana. Esos son principios que realmente tienen aplicación aún en pueblos que estén plenamente desarrollados, porque la herencia del pecado original no va a quitar precisamente esa manía de transgredir que tenemos un poco con las cosas que no nos gustan o que nos parecen como equivocadas o malas, ¿no? Así afirmó Juan Pablo II: la doctrina social, como toda realidad viviente, dinámica y vital, se compone de elementos duraderos y supremos y de elementos contingentes que permiten su evolución y desarrollo en sintonía con la urgencia de los problemas que nos apremian, sin disminuir la estabilidad y la certeza en los principios y en las formas fundamentales. Esto lo decía el Papa en 1982, ¿no? Hablando a un pueblo, decía, bueno, pues hay principios, el principio de solidaridad no va a cambiar. Ojalá que fuéramos todos solidarios, pero siempre va a haber gente que por el pecado original o por lo que tú quieras no va a ser solidaria, ¿no? De ahí que cuando se trata de doctrina social de la Iglesia tenemos que tener en cuenta si es un principio supremo, es un juicio o es una aplicación práctica. Las aplicaciones prácticas son las que pueden realmente cambiar, ¿no? Entonces separamos y continuaremos en un momento. Bien, igualmente en Quito, en esa ciudad, en Ecuador, el Papa decía en 1985: esa doctrina que los papas tenemos el derecho y deber de proclamar a todas las gentes de buena voluntad, como parte importante del mensaje de la salvación, tiene principios válidos en todas partes, pero han de acomodarse a las diversas circunstancias de cada pueblo. Es lo que pasa siempre con la ley natural. La ley natural es una luz maravillosa que Dios nos ha dado para distinguir el bien y el mal, pero luego uno tiene con prudencia, con conciencia, aplicarlo a la realidad, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué sentido hemos dicho que es doctrina, lo acabamos de ver. Vamos a ver por qué quiere decir social, doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es social? ¿Qué queremos decir con la palabra social? Todos entendemos lo que significa la palabra social, porque está pues muy ligada a la palabra sociedad. En la doctrina social de la Iglesia habla de social en el sentido integral. No es solamente lo político o lo artístico o la pobreza o la agrícola, el mundo, el industrial, no. No hay reduccionismos de ningún tipo. Por ejemplo, sería equivocado identificar lo social con lo político o con lo económico, etc. Se refiere a todos los problemas que tienen como punto de partida la persona humana. Este es uno de los puntos claves que iremos viendo de cómo el objeto fundamental de la doctrina social de la Iglesia es hacer posible la vida
digna, íntegra de la persona en la sociedad, porque la persona tiene una dimensión social, y si se le coarta o se hace extraña esa dimensión social, se estropea también la dimensión individual de la persona. Por eso se refiere social, con esta palabra, a todos los problemas que tienen como punto de partida la persona, pero va más allá de su dimensión individual y de alguna manera tocan a su dimensión societaria y comunitaria. Por ejemplo, los derechos humanos, por ejemplo, el matrimonio, por ejemplo, los hijos, por ejemplo, el salario, por ejemplo, la vivienda, por ejemplo, el régimen de propiedad, por ejemplo, el reparto de utilidades, el ámbito de libertad, el ejercicio de la autoridad, y todo ello no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La doctrina social de la Iglesia es internacional, porque la dimensión social de la persona no se limita a una persona que está en Aquisgrán o que está en el Distrito Federal o que está en Monterrey, a cualquier persona en cualquier lugar que está. Social, ya lo hemos dicho. ¿Y qué queremos decir con la Iglesia? Doctrina social de la Iglesia. Es el sujeto, la Iglesia, ya hemos hablado de la Iglesia, es el sujeto del que emana la doctrina. La madre de la doctrina social de la Iglesia es el magisterio de nuestra madre la Iglesia. En sentido estricto es el magisterio de la Iglesia, cuyos titulares, como sabemos, son el Papa, los obispos con el Papa o los obispos con el Papa reunidos en concilio. Ese es el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia no es propiedad particular de un presbítero o de un religioso, no, es de la Iglesia. Ahora bien, junto a ellos, aun con la autoridad, o mejor dicho, sin la autoridad que supone, sin la seguridad que da el magisterio, hay que añadir la labor de muchos expositores, que particularmente teólogos, juristas, sociólogos, psicólogos, han estudiado a fondo los principios de la doctrina social de la Iglesia y han elaborado teorías, y han elaborado libros, y han elaborado incluso también bibliotecas, diríamos, libros, enciclopedias, donde se habla de la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, hay un caso famosísimo, pero desgraciadamente desconocidísimo. A ver, ¿quién ha oído hablar de los códigos de Malinas? ¿De qué? De Malinas. Seguro que saben dónde está Malinas. Seguro que no saben dónde está Malinas. Bueno, pues como sabemos, en Malinas, que es una ciudad de Bélgica, ha habido diversas reuniones en años diversos también, donde expertos en doctrina social de la Iglesia, unos juristas, otros teólogos, otros psicólogos, lo que fuera, han elaborado unos códigos. Código social de Malinas, el código familiar de Malinas, el código internacional también de Malinas. Es decir, hicieron unos códigos con normas para aplicar la doctrina social de la Iglesia. Por eso, podemos decir que en estos casos está el Código Social de Malinas, el Código de Moral Internacional, el Código de Moral Política, que han sido editados por la Unión Internacional de Estudios Sociales. Todavía en alguna librería de viejos probablemente puedan encontrar estos códigos que ya creo que ya no se editan, pero que realmente han tenido un influjo enorme en el pensamiento y han sido citados con bastante frecuencia por las personas que realmente se dedican a todo esto, ¿no? Bueno, entonces, una vez visto esto, pasamos a otro capítulo, que es presupuestos básicos de la doctrina social de la Iglesia. O sea, fundamentos, ya en cierto modo los hemos anunciado. Se trata de que hay ciertos principios sin los cuales es muy difícil, por no decir imposible, elaborar una doctrina social de la Iglesia, que son los principios precisamente en los que cree la Iglesia. En primer lugar, la existencia de Dios. La doctrina social de la Iglesia es teocéntrica, tiene como centro la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el origen de lo que es
y la medida de lo que debe ser, a través de la ley eterna y a través de la ley natural. Todos estamos convencidos, yo por lo menos, y digo todos porque me gustaría saber a alguien que no lo esté, por supuesto que hay locos por ahí, no quiero llamarlos locos, pero lo que me ha enseñado, y soy abogado, y he estudiado bastante derecho, por lo menos en los años de carrera, la vida práctica me ha enseñado, y la teoría me lo ha confirmado, que sin Dios no hay derecho que obligue ni obligación que se cumpla. Ya podemos llenarnos en México de leyes fiscales. Seguiremos robando porque somos corruptos. México es un país de ladrones, entre los cuales, hombre, no habré robado grandes cosas, pero algún robadito sí he hecho en mi vida. En ese sentido, no me doy baños de pureza. Pero todos sabemos que fabricamos una ley e inmediatamente vemos cómo cumplirla o cómo dejarla sin aplicación. Cuando el hombre no tiene una conciencia moral, no tiene conciencia de la obligación. Si la ley me la doy yo, o me la da fulanito, a mí qué me importa fulanito, entonces prueba mi propia utilidad. Por eso, no lo olvidemos, sin Dios no hay derecho que obligue, ni obligación que se cumpla. Y me remito a la historia, la de México y la de cualquier pueblo que ustedes me quieran inventar. En cambio, la existencia, la certeza de la existencia de Dios, yo puedo engañar a los jueces, puedo engañar a los fiscalistas, puedo llevar una doble contabilidad, pero en mi conciencia no puedo llevar una doble contabilidad. Y si la llevo, la conciencia me va a remorder. La conciencia no es como el derecho coactiva, pero sí no me deja dormir por las noches cuando me quedo solito con la almohada. Por lo tanto, no olvidarlo. La certeza de la existencia de Dios. Y otra cosa muy importante, la posibilidad de su conocimiento es la piedra angular sobre la que se apoya el edificio de la enseñanza social de la Iglesia. Segundo punto, hemos dicho, la doctrina social de la Iglesia es teocéntrica. La doctrina social de la Iglesia es cristocéntrica. ¿En qué sentido? La divinidad de Jesucristo. Hay que afirmar la divinidad del Dios encarnado. El segundo punto capital de la doctrina social de la Iglesia es la divinidad de Jesucristo. La Iglesia no solo afirma la existencia de un Dios uno y trino, sino la encarnación en la historia de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Perfecto Dios y perfecto hombre y verdadero Dios. En la unidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesucristo, Redentor del hombre y centro de la historia, es el camino, la verdad y la vida. No nos hagamos tontos. No hay más camino, más verdad y más vida que la que Cristo nos ha trazado. Por eso, el hombre que quiera saber cómo hacerse hombre, tiene que centrarse en la figura de Jesucristo. El hombre que desdecha, el hombre que no se fija, el hombre que cree que puede humanizarse él solo, es un fracaso total, como lo vemos también a lo largo de la historia. Por lo tanto, es muy importante que, como ha dicho también el Concilio Vaticano II, los problemas del hombre solamente se solucionan a la luz de los problemas. El problema del sufrimiento, ¿qué me dice Jesucristo? El problema del dolor, ¿qué me dice Jesucristo? El problema del bien, de la bondad, ¿qué me dice Jesucristo? El problema de la penitencia, ¿qué me dice Jesucristo? El problema del más allá, ¿qué me dice Jesucristo? El problema de dónde vengo, a dónde voy, ¿qué me lo dice Jesucristo? ¿Y qué me dicen los demás? Para darme cuenta de cómo es la realidad. Por tanto, segundo punto, la doctrina social de la Iglesia es cristocéntrica. Tercer punto, la doctrina social de la Iglesia defiende la dignidad de la persona humana. Dignidad de la persona humana. Apoyándose en los principios anteriores, la Iglesia protege y defiende al hombre como persona humana. ¿Por qué? Porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ya tocaremos esto de la imagen y de la semejanza en otro momento, pero de momento toda la doctrina social de la Iglesia es una prueba contundente que justifica sobradamente el título que se da a la Iglesia. ¿Por qué se ha llamado a la Iglesia Defensor Civitatis, defensora de la ciudad, de las civitas? No solamente de la civitatis, de las civitas, defensora de las civitas, de la ciudad. Porque la Iglesia, aparte de los casos del Papa que frena a Tila y todo este tipo de cosas que ya sabemos, toda la historia es una defensa por parte de la Iglesia, de la persona, frente a los excesos
de los totalitarismos. No me saques ahora lo del juicio de Galileo, ni me saques lo de las cruzadas, está todo muy explicado en la historia y no voy a perder el tiempo en explicártelo en estos momentos. Si hubiera realmente una duda universal, algún día podríamos hablar de las cruzadas, con mucho gusto. No tengo ningún inconveniente, es un punto que lo tengo bastante bien estudiado y podríamos hablar también de los excesos de ciertos príncipes y de ciertos de ellas, de ciertas guerras de religión, que no son guerras de religión, son guerras de personas que toman la religión como ocasión para pelearse, que es una cosa muy diferente. Por eso es muy importante recordar que toda la doctrina social de la Iglesia es, es personalista, frente a las ideologías individualistas, liberalismo o dictatoriales y totalitarias destructoras de la personalidad, como ha sido el socialismo marxista, el comunismo marxista. Otro punto importantísimo, otro presupuesto básico, es la promoción del bien común. Esto es muy importante también tenerlo claro, porque a veces, como vemos, nos podemos también equivocar. ¿Cuál es la finalidad de la doctrina social de la Iglesia? Promover el bien común. ¿Y por qué? Porque el bien común es el que protege los bienes de cada persona individual. Entre los excesos del individualismo liberal, del liberalismo pues pasado de moda ya, y del colectivismo socialista, la doctrina social de la Iglesia promueve el bien común de la sociedad, que incluye el respeto a las exigencias de la justicia social y la participación de todos los ciudadanos. El bien común, hay que tener cuidado con qué es el bien común. El bien común no es la suma aritmética de los bienes individuales, sino el bien de todos, que debe ser promovido por todos y participado por todos. Ahora lo comentaremos un poquito más. El objeto de dicha participación son todos los bienes, no solo económicos, sino religiosos, culturales, artísticos, que hay en un país, al que tienen derecho y deberían tener acceso todos los individuos de ese país. Estamos muy lejos, por ejemplo, de que México, que es un país que tiene una cultura muy buena, una cultura tradicional estupenda, una obra de arte estupenda, que tiene muchos artistas, pero ¿quién conoce a Tamayo, por ejemplo? O cualquiera de los pintores que tenemos por ahí. Pues no los conoce. ¿Por qué? Bueno, es que nos falta cultura. Bueno, es que precisamente nos falta cultura porque no se cultiva la cultura, porque no se promueve la cultura, porque se mueven muchas cosas que no son culturales y que en cambio muchas veces lo que hacen es todo esto. El conjunto de los bienes de un país, la Iglesia quiere que sea participado o que todos tengan acceso a esos bienes primordiales, culturales, económicos, religiosos, artísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo hombre, todo grupo social, cualquier clase de la sociedad, todas las naciones, hablando ya en términos universales, deben convertirse en protagonistas activos de tal participación sin discriminación de ningún tipo. Y aquí es donde está un poquito nuestra falla. Porque claro, no se puede amar lo que no se conoce. No podemos amar la doctrina social si no la conocemos. No se puede practicar lo que no se sabe. Si no sabemos, si no conocemos la doctrina social, pues ¿cómo la vamos a practicar? Sí, pues hay que ayudar a los pobres, hay que ayudar a los pobres. Sí, muy bien. ¿Y cómo ayudamos a los pobres, no? ¿Cómo conseguir que la gente tenga cultura? ¿Cómo conseguir que toda la gente sepa leer? Y no solamente leer, sino vivir también un poquito de la lectura. Pues eso no es tan fácil. Entonces, esto conviene tenerlo en cuenta. El bien común, ¿qué es el bien común? El Catecismo de la Iglesia Católica, lean ustedes y apunten el número 1905 a 1912, donde se habla de este tema. ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Se puede hablar de alguna manera, de definir cuáles son los elementos digamos, los puntos básicos del bien común. Claro que sí. Son tres fundamentalmente esenciales. Primero, el respeto a la persona y a su dignidad. Segundo, el bienestar social y el desarrollo del grupo, la capacidad de desarrollarse en grupo. Y tercero, la paz y la seguridad.
como nos damos cuenta, ¿dónde está la paz en México? ¿Dónde está la seguridad en México? Nos damos cuenta de que un pueblo que estamos, si no desarrollados, súper desarrollados, por lo menos en desarrollo, y bastante desarrollados en muchas cosas, nos damos cuenta de que estamos todavía en pañales. ¿Por qué? Porque no conocemos la doctrina social de la Iglesia. Porque sí vamos a misa y comulgamos y nos confesamos, pero luego en la vida social no nos comportamos como auténticos cristianos. Por lo tanto, es muy importante. A la vez, hay que saber una cosa que hemos visto que uno de los elementos del bien común es la paz y la seguridad. Ahora, ¿cómo se construye la paz? También la doctrina social de la Iglesia nos lo dice. ¿Cómo se construye la paz? La paz no se puede construir sino sobre un edificio que tiene 4 patas, 4 puntos de apoyo. Esos puntos de apoyo son la verdad, el bien, la bondad, la justicia y la libertad. Verdad, bondad, libertad y justicia. Esos son los puntos sobre los que se puede construir la paz, que es un elemento inevitable del bien común. Por lo tanto, para que haya bien común en un país, hay que promover la paz, la libertad, la bondad, la verdad, la seguridad, todo este tipo de cosas, ¿no? Precisamente, la finalidad de la doctrina social de la Iglesia es construir la ciudad del hombre como camino para la ciudad de Dios. Civilizar evangelizando y evangelizar civilizando, que es lo que ha hecho siempre la Iglesia católica. Desde los misioneros que vinieron aquí, que no solamente enseñaron el catecismo, enseñaron a cultivar las abejas, a cultivar el vino, a cultivar la tierra, a cultivar los animales, a cultivar las plantas, a enseñar a tejer, a enseñar cómo sacar el oro y la plata de las tierras. Eso lo hicieron también los que vinieron. Y muchos artesanos que vinieron después, que enseñaron montones de cosas que hacen que México hoy tenga un nivel que ya lo quisieran otros muchos países. La verdad es esa. Por lo tanto, también podríamos hablar que las fuentes de la doctrina social de la Iglesia son la ley natural, la revelación, por tanto la Sagrada Escritura y la tradición. Por tanto, por eso podemos decir que la doctrina social de la Iglesia es esencialmente teológica, es esencialmente verdad teológica, es no simplemente sociología o solamente derecho o solamente psicología, no, es teología, es misterio de Dios conocido a través de la revelación, de la fe y de la razón humana. Y esto, lógicamente, supone para los que somos cristianos, bautizados, católicos, unos deberes muy fuertes, que son el deber de conocer la doctrina social de la Iglesia, de estudiarla y sobre todo de practicarla, Por eso podemos hablar ahora de la importancia de la doctrina social de la Iglesia. Creo que ya con lo que hemos venido hablando nos damos cuenta de lo enormemente importante que es esto. Bastaría una lectura rápida de cualquier libro de doctrina social de la Iglesia, con la cantidad de temas que tiene para estudiar, para darnos cuenta de que prácticamente no hay un terreno que afecte a la persona en su dimensión individual o social que no sea iluminada por las directrices de la doctrina social de la Iglesia. Una buena parte de la crisis que estamos padeciendo, no me atrevo a decir que toda, pero por lo menos una parte muy importante, una buena parte grande, numerosa, de la crisis del mundo moderno, se encuentra en el olvido y en la no puesta en práctica de sus indicaciones, especial y desgraciadamente por parte de los católicos, que somos los primeros que deberíamos estar obligados a conocer la doctrina para luego practicarla y además enseñarla. Conviene recordar, un poco hablando de la importancia de la doctrina social de la Iglesia, lo que han dicho los papas. León XIII afirmaba: no es posible encontrar una doctrina más verdadera y útil que la católica. Esto lo dijo en la encíclica Diuturnum Illud. Repito, Diuturnum Illud, número 9. Es la única de la que puede esperarse con confianza la conservación del orden y la garantía, por tanto, de la verdadera libertad. Esto está en la encíclica Libertas del mismo Papa en el número 23. La observancia de la doctrina católica es la gran salvación del Estado,
Esto lo decía ya San Agustín, en el siglo IV, y lo cita el Papa en la Immortale Dei número 9, otra de sus encíclicas. Juan Pablo II ha recalcado numerosas veces su importancia. Al recordar el 90 aniversario de la encíclica leonina, de León Magno, del Papa León XIII, cuidado, siguiendo las huellas y en consonancia con el magisterio de mis predecesores, deseo, por tanto, volver a ofrecer, volver a afirmar la importancia de la enseñanza social como parte integrante de la concepción cristiana de la vida. Esto lo escribió el Papa, como sabemos, en el 90 aniversario de la Rerum Novarum, el 13 de junio de 1981. En otra ocasión, en ese mismo año, el Papa decía: la doctrina social propuesta por la Iglesia debe ser fielmente seguida, y nosotros no podremos dar razones de orden histórico que puedan justificar la infidelidad a la misma. Por eso, una de las cosas que realmente causa más dolor es ver el poco cuidado, la poca afición, que incluso los colegios católicos pues hablan de la doctrina social como una cosa, bueno, pues ahí está. Pero, ¿en qué colegio se enseña una materia, por lo menos elemental, en primaria quizá no, pero en secundario, en preparatoria, y lo digamos en carrera? Pues no. Es verdad que hay institutos de doctrina social de la Iglesia, estudian aparte, porque no se estudia todos. Deberíamos de tener una cosa elemental, como todos tenemos unos conocimientos elementales de geografía y de historia y de matemáticas y de arte y de cultura, deberíamos de tener pues una base realmente de esta doctrina. Y para eso no cabe ninguna duda que necesitamos estudiarla. Para terminar, quiero recalcar la necesidad de estudiarla. Los romanos pontífices han insistido con frecuencia en este punto. Desde Juan XXIII, ante todo, confirmamos la tesis de que la doctrina social profesada por la Iglesia Católica es algo que no puede separarse de la doctrina que la misma enseña sobre la vida humana. Por eso, fíjense, deseamos intensamente que se estudie cada vez más esta doctrina. Exhortamos en primer lugar a que se enseñe como disciplina obligatoria en los colegios católicos. Hemos desobedecido al Papa. Mucho hablar de la bondad del Papa Juan Pablo II, pero a la hora de decir lo que nos hemos olvidado. El Papa Juan XXIII lo dijo. Exhortamos que se enseñe como disciplina obligatoria en los colegios católicos de todo grado y principalmente en los seminarios. Deseamos, además, que esta disciplina social se incluya en programas de enseñanza religiosa de las parroquias y de las asociaciones apostólicas de los seglares y se divulguen también por todos los procedimientos modernos de difusión. Es lo que estoy haciendo yo y lo que no están haciendo las parroquias, que deberían tener, por lo menos la mayoría, por lo menos esto como parte de la enseñanza, hablar de estas cosas que son realmente tan importantes. Y luego recordemos que, porque los deberes que impone son decisivos en la vida de las personas, no basta la práctica importantísima de las virtudes individuales, si a la vez no se practican las sociales. O dicho de otra manera, la dimensión individual de la virtud no se mantiene cuando la dimensión social no se conserva. Para nadie es un secreto esta quiebra fundamental que se observa en la educación actual. Hay mucha teoría y muy poca práctica. Y por último quisiera recordar, para terminar, una cosa que es muy importante. Los que dicen, no, es que la doctrina social de la Iglesia ya está pasada de moda. ¿Quién ha dicho esa estupidez? Es una tontería, aparte que es una mentira, es una falta de realismo. Toda la doctrina de la Iglesia en todos los documentos, por ejemplo, cito a San José María, es frecuente, aun entre católicos, que parecen responsables y piadosos, el error de pensar que solo están obligados a cumplir sus deberes familiares y religiosos y apenas quieren oír hablar de deberes cívicos. No se trata de egoísmo, es sencillamente falta de formación, porque nadie les ha dicho nunca claramente que la virtud de la piedad, aparte de la virtud cardinal de la justicia y el sentido de la solidaridad cristiana,
se concretan también en este estar presentes, en este conocer y contribuir a resolver los graves problemas que interesan a toda la comunidad. Lo decía San José María, es una carta que es muy importante. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. En 1932 ya San José María, mucho antes del Concilio Vaticano II, recordaba a los católicos que estaban en contacto con el Opus Dei, que estaban haciendo esta formidable realidad. No basta con las virtudes individuales, hay que vivir las virtudes sociales. Juan Pablo II se ha quejado de que esa doctrina sea rechazada con desdén, así lo ha dicho, rechazada con desdén. La considera una de las condiciones para el necesario enderezamiento teológico, es la recuperación del valor de la enseñanza social de la Iglesia. De ningún modo es cerrada, a los que dicen que es una cosa cerrada, al revés, es un amplio y sólido cuerpo de doctrina sobre las múltiples exigencias inherentes a la vida de la comunidad humana. Sobre estos principios fundamentales del magisterio social se apoya en gran parte la esperanza de una solución pacífica de tantos conflictos sociales y, en definitiva, de la reconciliación universal. Sería una verdadera incoherencia, con el pretexto de que no está de moda, dejar de conocerla y de vivirla. No puede ser dejada de lado. Es nuestro deber hacer la vida. Y para eso nos pueden ayudar muchísimos libros, enciclopedias incluso, que pues hablan de este tema, que nos ofrece esos principios de reflexión, solidaridad, subsidiariedad, esos criterios de juicio, denunciar las condiciones de vida, esas directrices para la acción, la lucha por la justicia, el mito de la revolución, el último recurso, el papel de los laicos. Termino con lo que he dicho al principio. Es el conjunto de principios de reflexión, criterios de juicio y directrices para la acción que el magisterio de la Iglesia ofrece a la persona para la configuración cristiana de la sociedad. Y termino diciendo la verdad con la que comencé. Es una doctrina esencialmente teológica, no simplemente jurídica o filosófica o sociológica, esencialmente teológica, porque se apoya en los principios básicos de la doctrina católica.